El profesor Luis Moya es doctor arquitecto, catedrático de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, de la Politécnica, y graduado en Altos Estudios Europeos del Colegio de Europa de Brujas. Su actividad docente e investigadora le ha llevado a un gran número de universidades europeas y americanas, desarrollando, por otra parte, una amplia actividad profesional en su estudio privado de urbanismo y arquitectura. Cuenta con numerosas publicaciones de artículos y libros sobre sus líneas de investigación y trabajo, centradas en rehabilitación de edificios de centros históricos y restauración de monumentos, así como en vivienda social, tema principal de muchas de sus publicaciones y asunto principal que la ha traído hoy hasta aquí. También me gustaría comentar que fue mi profesor de urbanismo, asignatura de la que ahora yo soy profesora. Asignatura que cursé 2 veces porque la primera vez la suspendí. Pero conmigo no. Y tengo que comentar por qué. Y aquí la pena es que solo hay 2 alumnos. Como todos sabéis, las asignaturas de urbanismo se hacen en grupo. Y yo suspendí urbanismo por el grupo. Cosa que realmente me sirvió mucho para aprender. Porque ahora que soy profesora de urbanismo y cuando me vienen los alumnos con tenemos un problema con el grupo de trabajo, sé lo que es. Sé lo que es tener problemas con el grupo de trabajo y sé lo que es suspender urbanismo. Pero tengo que reconocer que esos 2 años con el profesor Luis Moya me sirvieron para aprender muchísimo y que posiblemente muchas de las cosas y cómo soy como profesora se las debo a él. O sea que muchas gracias. Muchas gracias a ti, Teresa. Nunca me había confesado que la había suspendido. Realmente en mi asignatura para suspender probablemente a un grupo es que habían trabajado muy poco. Ya, entonces a lo mejor Teresa es la única que trabajaba, pero no se notaba en el grupo, ¿no? Porque yo desde luego sí que puedo avalar que era muy trabajadora, ¿no? Eso sí que lo sé, sobre todo luego por su tesis, que estuve en el jurado del tribunal, como se llame ahora, la comisión, y que me atrajo muchísimo, primero para empezar, porque como yo había hecho el trabajo de mi tesis, que era sobre los barrios de promoción oficial, con bastante dificultad para conseguir la información, pero desde luego donde todos los barrios militares, la policía, no sé qué, aparecían en blanco y donde yo no tenía ningún acceso. Entonces me sorprendió muchísimo cuando me dijo, pues yo voy a hacer sobre las casas militares. Digo, bueno, claro, me explicó, soy de familia de militares. Digo, bueno, pues eso ya es otro mundo para mí, completamente distinto. En mi familia no ha habido un militar, desde que yo sepa, ni desde el siglo XVIII, XIX, ¿no? Entonces, me pareció interesantísimo y aquella tesis luego vi que estaba estupendamente hecha y nada, me lo pasé muy bien en aquella situación. Bueno, dicho esto, como veis mi garganta no es que sea muy potente, yo voy a hablar sobre un barrio que a mí me ha parecido siempre especialmente así. Muy, muy interesante. Y a continuación diré que en poco tiempo desaparecerá el interés que tiene debido a una mala normativa municipal de 2018. Y hay un movimiento de vecinos. Entre los vecinos yo soy urbanista, entonces lo de los vecinos me afecta mucho, ¿no? Hay unos vecinos que naturalmente ven que es una oportunidad de sacar bastante dinero, porque este barrio de Tercio y Terol está situado en General Ricardos, al lado del Manzanares, al lado de Madrid-Río, y toda esa zona, no sé si saben, pero hay ya varios proyectos para construir cientos de viviendas, pero no en una visión general como nos incumbe a los urbanistas de que antes de hacer nuevas viviendas hay que pensar también a qué colegio van a ir los niños, dónde van a ir la gente al ambulatorio, etc. O sea, un barrio es no solamente las viviendas, ¿no? Son muchas cosas. Pero este sistema de la modificación puntual que se aprueba en el plan general y va para adelante, entonces están haciéndose muchísimos barrios en Madrid, en los sitios donde aquí lo que vale es el suelo, ¿no? Porque
Luego, supongo que en la mesa redonda tendremos un poco oportunidad de hablar de la mercantilización de las ciudades, no solamente de Madrid. Yo ahora vengo de Roma, ayer venía de Roma, París, Londres, Ámsterdam, etcétera, ¿no? Y verdaderamente esto os separa o dentro de poco no tendrá ningún interés en visitar una ciudad más que para ir al Museo del Prado, ir a la catedral y tal, pero no sabremos qué es un barrio. Y desde luego menos un barrio como los nuestros, los que estamos defendiendo en este congreso, que no son extraordinarios, son ordinarios, pero de una calidad enorme. Ese concepto de lo ordinario, pero de gran calidad, es algo que todavía no existe en la sociedad como cultura. Y desde luego los políticos ya no digamos, ¿no? Eso no existe. Entonces, como no existe, se van deshaciendo por un método o por otro, porque Clara nos enseñaba aquí esta operación en el Mediterráneo, donde había 3 parcelas de unifamiliares, ahora vemos un bloque de 3 plantas horroroso, ¿no? Porque ahí es el suelo, o sea, es continuamente así. Y hay casos muchísimo peores. Entonces, o hay más congresos de estos y de verdad nos tomamos en serio esto, o dentro de poco ciudades como Madrid y tal no van a tener ningún interés más que para los turistas, los bed and breakfast, los hoteles, los museos. O sea, el otro día decían como un mérito que el museo tiene 300.000 visitas, no sé, ¿eso es bueno? Y es que eso me lo pregunto. Yo viví en un momento dado al lado del Museo del Prado y en la cola para entrar al Museo del Prado pues iba pegando un poco el oído y dijeron unos jóvenes, dice, ¡ay, qué pena, entramos ya! Es decir, estaban en la cola encantados porque estaban ligando, estaban tal, y dice, qué pena, entramos ya, ¿no? O sea, ya hay que tragarse todos estos cuadros que no nos interesan para nada, ¿no? En fin, bueno, no quiero, es que si no, porque ¿cuánto tiempo tengo? Bueno, pero voy a intentar menos, ¿no? Bien. Bueno, yo con este barrio lo que quiero defender es este patrimonio ordinario de gran valor que desde luego se centra muchísimo en las colonias obreras y en muchas otras cosas más también, ¿eh? Por ejemplo, la ponente anterior que ha hablado de los barrios de promoción oficial, que yo los he estudiado con Julio Vinuesa, que teníamos un libro ya maquetado y no publicado por un cambio de político a última hora, ¿no? Que por cierto se lo ofrezco, si Julio nos lo ha ofrecido, pues tenemos muchísima información almacenada en carpetas en mi estudio, o sea que... Entonces, bueno, pues, y claro, dices, han pasado 34 años, se va deteriorando y aquí no pasa nada. Cuando de esos barrios podemos decir, yo diría que más de la mitad son de enorme interés arquitectónico y urbanístico, ¿no? Y nadie los ha tocado desde ese momento, ¿no? Bueno, entonces, aprovecho esta conferencia, como se le quiera llamar, para avisar sobre el valor de este patrimonio y concretamente van a ver ustedes, si lo consigo explicar un poco, como Terciterol es un ejemplo de barrio ejemplar y que sin embargo se está empezando a destruir por una mala medida, ¿no? La historia de este barrio es de los años 40, lo hizo este organismo que se llama Regiones Devastadas, un gran equipo formado por 10 arquitectos. El director era mi tío Luis Moya Blanco, pero vamos, a mí no me ha interesado especialmente por eso, aunque me parece un personaje, Luis Moya Blanco, verdaderamente destacable y muy interesante, pero yo, vamos, he visto otras cosas de él y no era esto, porque luego él dejó, realmente no se ha dedicado a hacer colonias y tal, ¿no? Pero tienen mucha intencionalidad compositiva este barrio,
que probablemente viene de su mano y de la de los arquitectos, por cierto, entre los cuales también había otro, tío mío, Ramiro, nunca suficientemente reconocido porque era el hermano pequeño del mayor, ¿no? Que eso pasa en las familias, pero buenísimo también, ¿no? Y luego, en cambio, la obra se dirigió por dos arquitectos también, muy ejecutivos y tal, y este barrio siempre figura normalmente como el barrio hecho por estos arquitectos de la dirección de obra, ¿no? Pero realmente yo creo que hay ese valor inicial, ¿no? Los destinatarios. Los destinatarios es un barrio que se hizo ya en los años 40, especialmente para gente vinculada con el régimen de Franco. Había policías, pequeños militares, ni siquiera sottufficiales, diría yo, choferes del parque móvil, señoras que limpiaban la casa de militares y de otros personajes del régimen, etcétera y tal, pero eran gente ya mimada y se les hizo un barrio mimado, ¿no? Mimado en cuanto a la elección de sus arquitectos que hicieron el diseño, que como he dicho es destacable, y mimado en cuanto que aunque las casas eran muy pequeñas, tenían una corral o un jardín trasero, o como también se le quiera llamar, de enormes dimensiones, que es lo que hoy más se aprecia para la especulación que se está dando en este barrio, ¿no? Y luego con un trazado que ahora veremos que es muy destacable. Entonces, estos eran los destinatarios que han sido propietarios no, inquilinos, y esto es otra cuestión fundamental. Cuando un barrio de estos, aquí hablaba Teresa con naturalidad, pero yo luego le quiero preguntar en la mesa redonda, ¿por qué esa razón de peso de las casas militares de que deben ser en alquiler? Porque los militares se mueven, por cierto, yo no soy de militares como he dicho, pero mi mujer es hija de militar, o sea que, y conozco muy bien todo ese movimiento de los traslados de los militares que es permanente, está en la base misma de la organización militar, porque de repente son propietarios, los militares, porque podemos luego hablar un poco del porqué de eso y tal. Pues aquí pasó lo mismo, o sea, la administración que había tenido a gala tener un enorme patrimonio, uno que le venía del pasado, desde la ley de casas baratas, aunque no todas en la administración, ni muchísimo menos, como sabemos y como Samblicio nos ha explicado muchas veces, ¿no? Pero cómo pasamos de repente a este concepto del propietario, ¿no? De cuando ya nos decía Girón, me parece que era, o Arrese, el que nosotros hacemos de proletarios propietarios, ¿no? Como el gran avance del régimen, ese paso que concretamente en este barrio se concretó en los años 90, cuando el Instituto de la Vivienda de Madrid, que había heredado todo esto de los organismos centrales del Estado, decide venderlo. Luego yo creo que esto es un tema muy importante, porque si este congreso de verdad quiere ser un poco semilla de la protección de este patrimonio, plantearnos esto y que luego no cuenten cosas que no son verdad, o sea, sino que el verdadero interés de la propiedad y de la rentabilidad del suelo, etcétera, pues debe ponerse de manifiesto. Si lo aceptamos, lo aceptamos, y si no, que no se cuente otra cosa, ¿no? Porque ya hoy día pasar de proletario a propietario ya creo que no funciona este concepto. Bueno, pues en este barrio se hicieron mejoras estupendas, muy buenas, muy bien hechas, en los años 70, en los 80, en los 90. Algunas yo las he seguido bastante y las he estudiado porque las hizo un amigo mío, Valentín de Berriochoa, en su estudio, y sé que es un gran arquitecto restaurador, lo bien que hizo la conservación de todo este patrimonio, ¿no? Y luego hubo una normativa en el año 95 que ya empezó el criterio
de que la centralidad de este barrio exigía, bueno, y el mejor nivel de vida de estos hijos y nietos de los antiguos inquilinos de esas familias que he mencionado, pues hay una profesora de mi escuela, por ejemplo, de arquitectura, y gente con nivel cultural ya bastante alto, que están por conservar ese barrio tal como es. Pero hay muchos vecinos que lógicamente ven que esta es su oportunidad de coger un patrimonio y cedérselo a sus hijos, nietos, etcétera y tal. Entonces el barrio esto está dividido. Entonces, en el ayuntamiento, el anterior al actual, de Carmena, pues ya se planteó, yo creo que entre otras muchas cosas bien que hicieron, pero en esto, desde luego, creo que fue una enorme metedura de pata el pensar que daban un beneficio a los propietarios, ¿no? Cuando en realidad estos beneficios monetarios hay que pensarlos en función también del beneficio que estás haciendo o el perjuicio en un patrimonio. Y esto fue verdaderamente un perjuicio. Porque en el 95 lo que se dijo es aumentar ligeramente la edificabilidad haciendo como una especie de pabelloncitos en este patio que era muy grande, pues pegados a la edificación o a la valla trasera de 3 metros, sin superar la altura de la primera planta, pues que era un volumen limitado, ¿no? Y desde luego ciegos por los lados para no perder intimidad entre las... Entonces, en el 95 lo que dijeron es que además podía aumentarse un volumen bajo la rasante, haciendo unos patios ingleses para dar ventilación e iluminación. Bueno, todavía no estaba mal, pero la gran idea del 2018, de este momento, que para mí ha sido el gran error, es que este volumen de bajo tierra se podía hacer en la primera planta, no solamente en la planta baja, que estaba ocupada, sino encima de la planta baja. Entonces esto es, para el paisaje del barrio, demoledor. Y no hay más que pasearse para ver que las 5 o 6 actuaciones que ya se han hecho destrozan totalmente la silueta de esas calles tan bien estudiadas, ¿no? Y esto es lo que es una lástima. Porque además, o sea, bien, recupera una serie de dinero, se van fuera, normalmente se expulsa a la población, ya la población inicial prácticamente no existe en este barrio y pierde el carácter por todos los lados. Bueno, esto es como la antesala, ahora voy a explicar un poco el barrio. Aquí tenemos un primer... Esto era el plano que hicimos con mi tesis. Entonces el círculo primero es 3 kilómetros desde la Cibeles y el otro es 6. Entonces, como ven, casi todos los barrios de promoción oficial, directamente construidos por el Estado, se encuentran entre estos dos radios en la corona circular, porque era esa corona que se pensaba en la teoría de Vidagor, que fue el gran urbanista del plan de los años 40 de Madrid, que era la zona verde, el cinturón verde, ¿no? Un poco como había planteado Ebenezer Howard para Londres, y era una teoría muy extendida en toda Europa. Entonces, al calificar ese suelo de zona verde, es lo que traía como conclusión que esos terrenos no valían. Y por tanto, la propia administración decía, como no tengo dinero, voy a hacerlo en estos barrios que son más baratos, ¿no? En una contradicción de sí mismo. El 90% de los barrios de promoción oficial, que son 107, y que figuran en esta tesis y en la publicación que luego hicimos con José María Ezquiaga y Fernando Inglés, pues que hay una ficha para cada uno de ellos, pues están situados en esta corona circular. Paso
aquí, ¿no? Pero me voy a referir ahora a este barrio, Terciterol. Como ven, aquí está el río y está en la subida de General Ricardos, enseguida hacia el norte, hacia la derecha, a unos 200 metros o por ahí. O sea, perfectamente bien situado, comunicado, encima de Madrid Río, con vistas, al lado está la playa de San Isidro, etc., ¿no? ¿A qué hora tengo que terminar, Teresa? ¿Perdona? A la 1:15. 1:15, muy bien. Muy bien. Entonces, aquí lo vemos mejor situado. Perdón, no sé por qué ha pasado esto. Todo esa cuña verde, que es muy importante, muy interesante, que va hasta Carabanchel, hacia Carabanchel. Aquí está el cementerio de San Isidro, o sea que es una situación óptima. Y esta es la calle General Ricardos, desde las pirámides, etc., el paso del río y el Antioquia. En esta foto vemos que este es un barrio que fue muy batido durante la guerra, porque las tropas de Franco entraron por el oeste e intentaron coger Madrid, pero por estrategia militar se retuvo esa toma. Eso es lo que yo he deducido de las lecturas, durante 3 años, y entonces eso dio tiempo a que estos barrios fueran muy destruidos. Y precisamente se eligió Terciterol, por las regiones devastadas, precisamente por un terreno prácticamente baldío por la destrucción, pero aquí todavía vemos barrios demolidos en esta zona por los bombardeos continuos. En esta otra vemos la mitad superior es la diapositiva que acabamos de ver y la inferior es ya la actualidad. La actualidad hay en nuestro barrio, hay otro barrio de promoción oficial aquí al sur y otro barrio aquí. En esta zona de acá era donde en el proyecto inicial se planteó hacer lo que era muy importante en aquel momento, que es una plaza donde habría mercado, habría reuniones vecinales, estaba la iglesia, estaba el convento y lo que para los falangistas era importante, que estaba la casa de la familia con más cultura, hijo de algo, aristócrata, como se le quiera llamar también, que era el que iba a formar al pueblo llano, ¿no? Este proyecto, que ahora como vemos aquí no existe, hay un barrio, no se hizo como tantas cosas por falta de dinero, pero estaba proyectado. Aquí me he permitido poner un dibujo de mi tío Luis, pero aquí está el proyecto entero. Entonces, en esta maqueta vemos esta zona con la iglesia, el convento, la plaza. Aquí, que hoy hay un instituto y una zona deportiva, era un lugar de deporte, deportiva, por el valor que se daba también a las zonas deportivas en estos núcleos y también de concentraciones, digamos, militares, de todo tipo, sociales. Y aquí, a ver, es que esto de la flechita yo no la veo. Perdón. Hay en el eje central, ahora no aparece la flecha, no sé por qué. O yo no la veo. Ah, esto también se puede marcar, ¿no? Ah, mucho mejor. Vale, estupendo, mucho mejor. Este eje central es muy interesante porque es como de una ampliación hacia la zona deportiva, que está acá, luego la llegada a la plaza central, en donde estaba la escuela, con una zona de plaza más vecinal, con una
unas casas unifamiliares donde había local comercial en la planta baja y residencia de la familia de comerciantes detrás, ¿no? Y luego aquí ya la salida al barrio y el barrio periférico. Y entonces, vamos a ver si lo veo, ahora lo vemos mejor en otro lado. Bueno, y este es el conjunto ese que he marcado antes. Esto es lo mismo. Esto es más o menos lo mismo. Y este es el conjunto con la plaza esta con soportales, reproduciendo un poco las formas típicas de los pueblos españoles, y con toda esta serie de edificaciones que he descrito más o menos. Estos dibujos responden al proyecto inicial. Como se ve, pues, estas formas arquitectónicas de los huecos enmarcados, de las entradas de las puertas resaltadas, de las logias del convento, la torre, los chapiteles, etc. Esta es la ficha que hicimos que hice en la tesis doctoral. Entonces ahí vienen las características, un pequeño texto explicando el barrio y luego aquí los porcentajes de usos, que es importante porque los usos de espacio libre privado son bastante más altos que los espacios libres públicos. Eso respondía también a un objetivo. La calle no era muy deseable en aquel momento, recordaba calles tormentosas de épocas anteriores y en cambio el valor era la vivienda, la familia, el patio privado, etcétera, o el patio del colegio o del instituto, ¿no? Y luego había la escuela, en fin, todos los equipamientos que eran necesarios. Y estas son fotos hechas por mí en ese momento de un barrio que entonces se mantenía muy bien. Estas son fotos del plan del plan especial, en donde como recinto está protegido, pero basta, o sea, lo cual no sirve o no servía para una protección integral, en donde cada edificio tenía un interés especial. Aquí vemos con más detalle lo que eran las zonas verdes y aquí están. La mayoría son 660 viviendas, la mayoría son unifamiliares con estos patios tan grandes, traseros, la calle principal, pero había unos bloques plurifamiliares de 3 plantas que compartían un patio común y cada bloque tenía la típica escalera, vivienda a un lado, vivienda a otro. Son viviendas, todas ellas, tanto estas pluri como las uni, de 60 a 50 metros cuadrados, pero pensado para dormitorio de los padres, dos dormitorios para hijos que podían tener desde 2 hasta 8 años con la solución de las literas, es decir, de meter hasta 4 niños en cada habitación, ¿no? Que entonces era necesario, ¿no? Y primero estaba pensado esto como calle de borde. Las calles de borde entonces tenían un valor también un poco de muralla, de defensa de un entorno que podía ser agresivo para crear una cierta intimidad de barrio, ¿no? Y se pensó que el comercio podía estar en estos bajos, que hubiera sido una gran idea si se hubiera querido compartir la vida con los barrios del entorno. Pero como no se quería eso, se quería más bien hacer un barrio con vida interior
Entonces se hizo aquí la plaza y todo eso, y aquí están esas casas de 3 plantas también, que la planta baja era comercial. Es decir, es un volcarse hacia adentro, excepto en la parte de atrás, que estaba la zona deportiva, el instituto, pero que bien es verdad que estaba asegurada ya la zona verde de la cuña verde que hay por ahí atrás. Bueno, estos barrios van contando viario, espacios libres. Hay otra idea de composición que me parece bonita, que es que esta calle lineal de repente se interrumpe porque aquí se sitúa una ermita. Entonces es el final de perspectiva, ¿no? O sea, cada calle está pensada con finales estudiados. Por ejemplo, en esta calle, que es como el decumano de Ricardo, sería este de acá, este sería el decumanos, tiene un poco la forma del castro romano, ¿no? También tiene como final de perspectiva el depósito de agua, que era fundamental. Por cierto, este barrio también estaba muy estudiada la topografía, estaba en un alto, es decir, dominaba el entorno, tenía vistas, y los arquitectos proyectaron teniendo en cuenta la topografía. Las viviendas unifamiliares iban en decalage, o sea, iban en función, estudiando eso. No era como estos otros barrios que se han hecho después, brutalmente a partir de los 80, que la máquina bulldozer permitía arrasar y romper completamente el valor del terreno. El valor del terreno, aparte de que es un ahorro fundamental en la construcción, es también una valoración del paisaje, ¿no? Eso relacionado con la vegetación, que en este caso la verdad es que no la había, pero que en otros barrios es muy importante, y lo que la vegetación aporta en ese paisaje de las calles forma todo un conjunto singular, ¿no? Había varios tipos de viviendas. También estaba por categorías sociales, económicas y también de número de hijos, ¿no? Y luego, más que por eso, por lo que exigía la propia composición. Es decir, todas las viviendas no podían ser iguales porque había que dar una personalidad a cada calle. Entonces, pues las de tipología 1 están en un sitio, 2, etc., ¿no? Y eso que los urbanistas hemos hablado tantas veces, de perseguir el que cada calle tuviera una personalidad con un tipo de arbolado, con un tipo de pavimentación, con un tipo de color, es algo que se ha perdido también en los años 80, 90, pero que en el urbanismo tradicional estaba muy en la mente de los urbanistas, de los que componían, como decía Camilo Sitte y otros, ¿no?, de que había que hacer un paisaje en la ciudad. Entonces, las tipologías respondían sobre todo a criterios de este tipo. Bueno, aquí todavía las viviendas para comerciantes figuran aquí. No, perdón, figuran aquí. Estos son los bloques lineales. Este ya está hecho con respecto a la realidad actual. Y esta es una foto que hice yo, por tanto es de los años 1973-74, donde todavía no había tráfico prácticamente. Aquí enfrente había otro barrio, un barrio de promoción oficial de muy baja calidad en comparado con este, que lo han tirado, porque también en esto de la defensa del patrimonio ordinario, yo creo que también sabemos distinguir qué es lo que tiene calidad y qué es lo que no tiene calidad, qué es lo que se puede tirar por criterios arquitectónicos urbanísticos y qué es lo que no se puede tirar. Y en efecto, este era tirable desde mi modesto punto de vista, ¿no? Y estas son las viviendas de 3 plantas con el patio detrás. Y estas son las calles peatonales traseras, que tiene bastante interés porque responden al esquema rural de la casa Jano, de la casa de doble cara. En los pueblos está la calle principal y las calles de los carros,
las calles de servicio, ¿no? En la calle principal se ponía todo, se ponían los mejores materiales, la composición más geométrica, más jerarquizada, etc. Y en cambio la calle de atrás, por donde entraban los carros al patio, eran puramente funcionales. Y la fachada de atrás, los huecos aparecían como funcionalmente eran necesarios. Bueno, pues aquí se repite un poco ese esquema. Las calles que ya no eran para carros, aunque todavía en los años 40 se pensaba en la posibilidad de que podía ser habitado por gente que venía de la inmigración del mundo rural, aunque la gran inmigración, como sabemos, es un poco posterior. Y de hecho las familias, como he dicho aquí, no venían de un medio rural, ¿no? Pero en cuanto a esquema de proyecto, estaba un poco. Y entonces por aquí se va entrando a esos patios tan grandes traseros, ¿no? Con eso también se puede pasar, ¿no? No, se pasa. Y esto, esa foto anterior era del 73, 74, y esta es actual. Es decir, qué bien, cómo se ha conservado, cómo además estos colores, ¿no? Yo que vengo ahora de Roma, ¿no? Que estaban muy inspirados en lo que es la Roma clásica, bueno, y de otros lugares de Italia, ¿no? Estos ocres con todas sus gamas, pues los arquitectos que han hecho esta restauración la han mantenido muy bien, cosa que ahora, como desgraciadamente les voy a enseñar, no está ocurriendo, ¿no? Y es lo que están destrozando el barrio. Aquí vemos un poco la proporción enorme de estos patios y qué bien lo está teniendo la gente. Digamos que estos son los vecinos tradicionales que están intentando conservar las esencias de este barrio, ¿no? La casa de esquina, ¿no? Esta es la casa que da a la plaza principal, donde están los comercios en los bajos y las viviendas de los comerciantes arriba. Comerciantes en 2 plantas, pero también comerciantes con su patio trasero. Este es otro tipo de viviendas con estos porchecitos que también tienen bastante gracia, y este es el famoso hito del barrio que es final de perspectiva de esta calle, donde además la calle hace una curva, o sea, no es casual, hace una curva y justo en el vértice del encuentro de esas calles que se quiebran está este depósito. Estos son los jardincitos, estas son fotos actuales. Y ya, bueno, aquí pues el aparcamiento, que es imposible de controlar porque nadie ha concebido, y aquí se podía haber pensado en un aparcamiento colectivo, ¿no? Que permitiera, porque este barrio al final de sus 660 viviendas, para llegar de la periferia al centro, el epicentro, el baricentro, son andando 7 minutos. O sea que qué bien, con tanto terreno por fuera, podía haberse hecho, que ahora hay zonas muy inútiles todavía, pues un aparcamiento, que otra cuestión que sería para discutir, ¿por qué los aparcamientos tienen que ser siempre subterráneos? O sea, puede ser un aparcamiento que sea un equipamiento público en la planta baja, incluso un ambulatorio y aparcamiento arriba, ¿no? De coches. O sea que hay muchas soluciones que en Madrid y en España, podría decir, son inconcebibles y que yo creo que podrían ser muy útiles, y quitar todos estos coches, hacer aceras más grandes, arbolarlas, etc. Yo creo que por ahí deberían de ir las cuestiones. Este es el pequeño parque de niños, que es muy... Aquí no hay niños, porque es la hora del colegio, pero es un sitio muy demandado, y esto es un grupo de alumnos de la escuela, porque este barrio lo hemos estudiado con su profesor Felipe Colavidas,
que va ahí. Y aquí es donde decía cómo la calle se quiebra en un ángulo muy abierto y en el vértice está y bueno, aquí no voy a meterme en todas estas, desde cosas, por ejemplo, particulares, ¿no? Esta casa, como está en un ángulo, tiene su proyecto perfectamente pensado, cómo colocar la escalera, cómo colocar las habitaciones en una planta que no es nada fácil para los arquitectos, ¿no? Sobre todo porque hay que trabajar y hay que pensar, ¿no? Entonces, no es las soluciones facilonas de ahora, o sea, esto está muy pensado. Y bueno, aquí hay muchos tipos de viviendas. Estas son con el pequeño porche que he explicado antes. Por cierto, el sistema constructivo fue concebido al principio con este equipo de arquitectos proyectistas y con Luis Moya a la cabeza, que era un gran experto en construcción sin hierro y sin hormigón, que es lo que no había en la España de los años 40, ¿no? Entonces, bueno, las escaleras pues era lo que llamamos a la catalana, todo hecho con ladrillo, que según la forma del ladrillo, con un ladrillo de espesor 7 centímetros o menos 5, se hacían unas estructuras de carga impresionantes, ¿no? Entonces él era un experto en eso y probablemente eso fue un motivo por el que le mandaron construir este barrio, ¿no? Entonces luego ya realmente cuando se construyó a final de los 40 empezó a llegar el hormigón, el hierro y fueron cambiando el sistema constructivo, ¿no? No me voy a meter a explicarlo, pero de todas formas es también un tema muy interesante en estas colonias estudiar el sistema constructivo porque aportan muchísimo. Bueno, aquí están los diferentes tipos. Bueno, entonces, este es un esquema mío, rápidamente hecho, en el que la primera ordenanza del 95 permitió ya hacer este espacio bajo rasante con patio inglés. Y permitía también hacer cuerpos en la planta baja con 3 metros máximo, o bien pegados al edificio, o bien pegados a la tapia trasera. Y esto es lo que en el plan del 2018, pues nada, vamos a beneficiar bien a los vecinos, ¿no? Entonces se permitió hacerlo en la primera planta. Entonces aquí ya son, y con esto ya termino, las construcciones que están haciendo con gran protesta de los vecinos tradicionales que les interesa el barrio y su conservación, pero tienen esto. O sea, es que ahora cuando hemos preguntado, bueno, ¿cómo podríamos acotar este problema? Pues declarándolo BIC. Es la única fórmula que habría para parar esto. Claro, declarar esto BIC es tirar cohetes por alto, ¿no? O sea, esto es una burrada, ¿no? Pero, en fin. Bien, entonces, esta construcción, que además aquí no hay ningún control, se están cargando muros que son muy interesantes, o sea, porque están construidos de una manera particular. Entonces se destroza lo que sea, aquí también, estas cornisas, ¿no? En fin, verdadera masacre. Y luego al final, en la perspectiva de la calle, resultan estos volúmenes. Cuando antes esto era una zona arbolada, porque eran los patios arbolados de estos. Y entonces, pues ya aquí vemos los resultados de todo esto, ¿no? Aquí, un patio antiguo, todavía con su tal, y como aquí ya se preparan para hacer la construcción que permite la ordenanza en planta primera, ¿no? Este aquí es el antes y el después. Bueno, luego otra cosa, ¿no? La imaginación al poder. O sea, pues si puedo poner colorinches, pues los pongo, porque no hay ningún control, no hay ninguna protección.
Entonces, pues aquí estas fantasías estupendas, ¿no? Cuando aquí todavía se conservan los colores primitivos, ¿eh?, de los ocres mediterráneos y latinos. Y ya está. Muchísimas gracias.